Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video recorrido de su canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. El día de hoy nos encontramos en la zona de Concal. Como bien sabrán, esta zona es un municipio diferente a Mérida, pero está ubicado siempre al norte de la ciudad y con accesos muy rápidos hacia lo que son zonas con centros comerciales, hospitales y también algunas universidades y colegios. En esta ocasión les quiero presentar estas casas. Estamos hablando de un desarrollo que realmente ha sido un poquito polémico, por decirlo de alguna manera, porque hay clientes que les ha gustado mucho este modelo de casa y hay otros clientes que pues simplemente no se ha adaptado a lo que ellos han estado buscando. Pero la realidad es que es un buen modelo con buenas tecnologías, con una certificación que también te voy a comentar en un momentito más y que considero que vale mucho la pena también por lo que ofrece y por el precio. Vamos a conocer un poquito más. Aquí vamos a contar con dos modelos de casas, uno de 2 habitaciones y otro de 3 habitaciones, ambos de 2 plantas, y vamos a encontrarnos con superficies de terreno en promedio de 200 metros cuadrados, con un frente de 8,25 y un fondo de 25 metros. Y también es importante mencionarte que al ser la casa muestra, pues vamos a encontrar ciertos adicionales que te voy a ir mencionando que no están incluidos en el precio de la casa, pero pues hay unidades que ya vienen con estos adicionales por default y si tú eres una de esas personas que a lo mejor no le gusta la piscina o no quiere cochera, pues también tienes esa opción en estas casas. Para ingresar nos encontramos con este espacio con una cochera para 2 vehículos. Recordemos que en este caso la cochera es con un costo adicional. Realmente aquí las unidades ya están destinadas con cochera, sin cochera, con alberca y sin alberca. Pero pues tienes esa opción de elegir, ¿no? En este caso al ser la casa muestra, pues nos muestran, valga la redundancia, muy bien el espacio que puede ser suficiente para estacionar tus 2 vehículos. Aquí nos vamos a encontrar con este muro decorativo en una piedra de la región que continúa por esta parte hacia donde vamos a tener el acceso principal de la casa. Cabe mencionar que esta cerradura es únicamente por la casa muestra, ya que realmente incluye una cerradura normal para el acceso de tu entrada principal. Ahora sí, vamos a conocer el interior de la casa. Vamos a comenzar con esta parte a manera de un recibidor. Aquí vamos a poder observar que tenemos un espacio para un jardín interior. Vuelvo a recalcar, que todo lo que encontremos de equipamiento, de vestiduras, jardinería y todo es únicamente por ser casa muestra. Y aquí vamos a encontrar esta parte que nos sirve también para entrada de luz natural y pues que tú puedes adecuar con un tipo de jardín o de decoración que prefieras. Y justo al costado de la entrada principal nos vamos a encontrar con un medio baño para visitas. Como mencionábamos en un principio, en este desarrollo vamos a encontrar 2 modelos de casas. Aquí nos encontramos en la casa que es del modelo más grande, el modelo de 3 habitaciones y como ya habrán notado, una particularidad de este diseño de casas es que no cuentan con un espacio de sala en sí, sino que tenemos un espacio corrido realmente para un área de comedor. Que este punto precisamente es el que ha sido un poquito polémico. Por el tema que les comentaba de la sala, hay clientes que de verdad no les ha afectado en nada y están muy contentos con el tema de la sala exterior, pero también me gustaría comentarte que todo este diseño tiene un porqué y esto se traduce en una certificación que tienen estas casas.
es una certificación que se llama EDGE. La certificación EDGE es un sistema que se enfoca en realizar construcciones energéticamente eficientes y al mismo tiempo poder utilizar los recursos de manera correcta y adecuada. Y de esta manera poder poner ese granito de arena para mitigar el cambio climático. Aquí nos vamos a encontrar con el área de la cocina, que realmente tiene un concepto semiabierto, de manera que tú tienes vista aquí hacia el área de tu comedor y hacia el área de tu terraza. Y también es importante mencionar que tenemos un recubrimiento de granito en toda esta parte. Asimismo, esta es la única carpintería que se incluiría en la casa, en el precio de la casa. Quiero decir que aquí en la cocina ya vamos a estar incluyendo lo que son las cajoneras, las gavetas e inclusive la parte de la alacena, que también tiene repisas de concreto. Y por aquí, por la cocina, vamos a encontrar el acceso hacia el área de lavado techada. Algunos de los puntos clave que vamos a encontrar en esta casa y que van de la mano con la certificación que ya platicamos es, por ejemplo, las alturas de los techos. Vamos a encontrar una altura de 3 metros, lo cual, como bien sabemos, nos ayuda a mantener muy fresca la casa, pero además de eso también vamos a encontrar aislantes térmicos en los techos. También vamos a encontrar este tipo de vidrios. Es un tipo de vidrio que se llama Solite, que refleja lo que es el calor, o sea, que impide más bien que entre el calor. Y también vamos a encontrar otro tipo de herramientas o de tecnologías utilizadas, como por ejemplo la grifería de bajo consumo para el ahorro de agua, y también la impermeabilización, que de alguna manera también impide que los rayos de sol entren directamente hacia el techo de la casa. Y aquí ya nos encontramos en el área de sala exterior. Vamos a encontrar un buen tamaño de sala para que tú puedas aquí acomodar muebles de exterior y te funcione muy bien como un espacio para recibir a tus visitas. Y cabe recalcar que esta terraza pues ya está techada, ya se entrega techada. De este lado nos vamos a encontrar con la alberca, que como ya mencionamos, algunas de las unidades incluyen ya por default y otras no, así que tú tendrías la opción de elegir si quieres una casa con o sin alberca. Y en planta baja nos vamos a encontrar con una muy útil recámara. Sabemos que siempre es muy importante una recámara en planta baja, y vamos a encontrar unas dimensiones aproximadas de 3.25 por 3.30 metros. Aquí vamos a observar que nos la tienen decorada como si fuera una especie de sala de tele, pero esta recámara pues también incluye su espacio para closet vestidor y su baño completo, además de esta padrísima salida hacia el área de alberca y de jardín. La casa cuenta con pisos de gran formato en unas dimensiones o medidas de 60 por 60 centímetros, así como el recubrimiento de las escaleras. Vamos ahora a conocer la planta alta. Justo a un costado de las escaleras nos vamos a encontrar con este espacio, que aquí en la casa muestra lo tienen decorado como si fuera para un espacio de home office, que realmente esa es su función principal, pero tú sabes que lo puedes adaptar como lo que tú necesites. Y también
también algo muy lindo de esta parte es que vamos a contar con una salida hacia un pequeño balconcito que además de darnos una buena iluminación en la parte de adentro, también por aquí en la parte de afuera vamos a poder disfrutar de una vista bastante bonita hacia el área de los parques de la privada. Antes de pasar a la siguiente habitación, aquí vamos a encontrar un espacio destinado para un closet de blancos que tú vas a poder decorar y poner la carpintería que tú prefieras. Y pasando ahora sí a la recámara, me gustaría antes de entrar platicarte un poquito de la privada, donde vamos a tener un concepto muy enfocado a lo verde, un concepto con parques, con vegetación muy endémica de la región, por el mismo tema del concepto del ahorro de energías. Y ya pasando de una vez a la habitación, nos vamos a encontrar con un espacio aproximado de 325 por 350 metros. Vamos a encontrar que aquí nos la tienen decorado con una cama individual, 2 burós y vemos que tenemos un espacio adecuado. Es importante también mencionar el tema de la ventilación cruzada, que eso también nos ayuda mucho con el tema de la certificación. Y por aquí el espacio para closet, que aquí pues ya lo tienen vestido por ser la casa muestra, pero pues ya, disculpa que te lo vuelva a decir, pero pues no está incluido en el precio final. Por supuesto que también tiene su propio baño privado. Vamos a encontrar acabados de mármol en la meseta, recubrimientos de piso a techo y también una muy buena ventilación. Para el modelo de 2 recámaras es importante mencionarte que únicamente nos vamos a encontrar con esta recámara principal en la planta alta y la recámara de planta baja. También me gustaría mencionarte y recalcar mucho que vamos a tener puertas de piso a techo y recordemos que son alturas de 3 metros. Ahora sí, vamos a conocer el espacio de la habitación principal. Aquí vamos a poder encontrar un espacio más amplio. Vamos a tener unas medidas aproximadas de 3,25 por 4,30 metros y vamos a observar que aquí lo tienen decorado de manera que tenemos una recámara king size con 2 burós. Y también esta recámara tiene ya un espacio destinado para closet vestidor, además de su propio baño privado. Mucho de esta recámara es precisamente este espacio de terraza que vamos a tener en esta parte exterior. Realmente una terraza bastante cómoda y en la cual vas a tener una bonita vista hacia tu alberca. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video recorrido. Recuerden que estas propiedades están disponibles en preventa y también tenemos algunas unidades listas para entrega. Les vamos a dejar toda la información en la cajita de descripción. Ahí van a encontrar tanto los precios como las disponibilidades y también, bueno, más bien muy específicamente los precios que vamos a tener con las unidades que ya tienen los adicionales y las unidades que no los incluyan. Pero de todas maneras ustedes saben que pueden hablarnos y contactarse con nosotros para darles toda la información que requieran. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también les dejo por acá los números de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Tenemos un número de la oficina y un número de WhatsApp. Mi número es el de terminación 4948 y yo estaré encantada de apoyarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego!